En la W, el reporte coronel. Sí, Alberto, muchos oyentes me escriben y me dicen que debo tener un error al hablar de el reporte coronel de hoy, porque yo he dicho que es la historia secreta del fin del consenso de Viena. Me dice, pero ¿cómo así que consenso? Pues esa es la primicia que tiene el reporte coronel. Es que se acabó esa reunión que, como todo lo de las Naciones Unidas, no sirve para nada, porque la costumbre es estar de acuerdo en todo. Todo es por unanimidad. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? No resuelve nada. Se llama el consenso de Viena. Históricamente, hasta lo que va a denunciar el reporte coronel, todo era unánime. Todo era una costumbre. En Viena se ponían de acuerdo para todo, o estaban mejor de acuerdo para todo. O sea, una oficina que no servía para nada. Yo no sé si con esto cambie. Pero es que lo de las Naciones Unidas sí, tarde o temprano habrá que arreglarlo. 7:20 a.m. Esta es la W y el reporte coronel. Daniel, bienvenido. Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel de hoy. Esta noticia recorre desde la semana pasada los pasillos de Naciones Unidas en Nueva York, en Ginebra, en París y desde luego en Viena. Ha sido una especie de terremoto el mundo diplomático causado en buena medida por Colombia. Lo curioso es que en nuestro país la noticia ha sido poco comentada, quizás porque coincidió con la Semana Santa. Una larguísima tradición de decisiones unánimes en la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas terminó súbitamente hace unos días. La costumbre estaba tan arraigada y aceptada que ya tenía nombre. Se denomina el Consenso de Viena. Consiste en que la sede austriaca de la Organización de Naciones Unidas jamás se había votado una decisión. Jamás. Simplemente se adoptaba por unanimidad, sin discrepancia alguna. Cuando todos estaban de acuerdo, firmaban. Eso le encantaba a muchos en el mundo diplomático, pero, todo hay que decirlo, había conducido a que los delegados de los países se movieran siempre dentro de una conveniente medianía, que no molestaba a nadie, pero donde tampoco había grandes determinaciones. Como no soy diplomático, puedo decirlo con todas las letras. Eran decisiones muy tradicionales, visibles y hasta cierto punto mediocres, porque en función de llegar al consenso, nada cambiaba nunca. Por cuenta de esto, por ejemplo, jamás se ha examinado a profundidad la política antidrogas adoptada por los países miembros de Naciones Unidas desde 1971, hace 52 años, cuando el entonces Estados Unidos Richard Nixon declaró a las drogas como el enemigo público número 1. Poco el cabela al gato para decir que todos estos años han enriquecido vendedores de armas, de fumigantes químicos, de radares, de embarcaciones de guerra, han militarizado a las policías de los países productores en el tercer mundo, han fortalecido la mafia, han crecido los millonarios presupuestos de las agencias antidrogas, pero el narcotráfico ahí no ha desaparecido. Al contrario, parece crecer con las podas. Daniel, permítame un segundito. Quedamos en la palabra ahí, el narcotráfico ahí. Vamos a cambiar el canal porque usted tiene una invitada y queremos que le escuche muy bien. Y el narcotráfico ahí. Lo que comentábamos, un consenso, una oficina de las Naciones Unidas pagada por el mundo en donde no pasa nada, porque siempre están de acuerdo en todo. El consenso de Viena. Y de pronto se acabó el consenso. Y la protagonista, una colombiana, en segundos. Estamos retomando el reporte coronel por una línea más directa. Daniel, ¿y el narcotráfico ahí? Sí, el narcotráfico, hay la cantidad de hectáreas o acres sembrados con cultivos ilícitos aumenta o disminuye en función de la oferta y la demanda de narcóticos, pero no se acaba. O se mueve de un país a otro, Julio, a través de las fronteras sin terminarse. Miente
el que diga que ha estado a punto de acabarse. Solo se ha movido de lo que los expertos llaman el efecto globo. Si se presiona por un lado, el aire infla otra parte del mismo globo. En fin, hace unos días se celebraba en Viena la sesión 67 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que tenía que revisar el avance de compromisos adquiridos en 2019. La primera discrepancia surgió por la invitación al alto comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Volker Turk, un austriaco que sucedió en ese cargo a la expresidenta chilena Michelle Bachelet y cuya sede principal está en Ginebra, Suiza. Y ahí saltó a la vista que la ONU funciona en silos, secciones separadas que desconfían las unas de las otras. Los de Viena no ven con mucha simpatía a los de Ginebra. Quizá por eso trataron de que el discurso fuera un viernes por la tarde. La insistencia de varias delegaciones diplomáticas, entre las que estaba la de Colombia, logró que el discurso del comisionado de Derechos Humanos ocurriera el jueves ante un auditorio desconfiado pero atento. Allí, el comisionado sostuvo que la lucha contra las drogas debe contemplar el amparo de los derechos humanos, algo que parece obvio. En la ONU es todo un hito porque los temas siempre han ido por líneas separadas. Por un carril va la lucha antidrogas en Viena y por otro los derechos humanos en Ginebra. Lo segundo tenía que ver con una declaración que evaluó los primeros 4 años del compromiso ministerial de 2019 y era eminentemente prohibicionista. Lo de siempre, más represión, esperando que la misma fórmula de siempre produzca resultados diferentes. Y aquí fue donde el papel de Colombia, en alianza, quien lo creyera, con Estados Unidos, se empezó a notar en 2 temas. Primero, se incluyó la expresión reducción de daños por primera vez, desafiando la rutina y la activa oposición de 2 colosos, Rusia y China. La embajadora de Colombia, Laura Gil, amenazó con pedir una votación si la expresión, mencionada 9 veces en la declaración por iniciativa de Estados Unidos, era excluida, lo cual significaba el fin del consenso de Viena. Rusia, sintiéndose suficientemente fuerte, terminó pidiendo que se votara. Y adivinen, se votó y ganó la elección con 38 votos a favor, incluyendo a Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Suiza. 2 votos en contra, los esperados, China y Rusia, y 6 abstenciones. La existencia de esa votación por sí sola mató el consenso de Viena. Pero eso no fue todo. Lo segundo que sucedió es que en la rutinaria declaración Colombia introdujo un párrafo que es una especie de caballo de Troya, en los que se habla de la necesidad de adelantar la lucha antidrogas con especial atención en los derechos humanos y la necesidad de adoptar medidas innovadoras, dados, oigan esto, los fracasos de la política antinarcóticos aplicada hasta ahora. Para hablar de este tema, y solo de este tema, ha aceptado la invitación para estar hoy en el reporte la protagonista de esta diplomática, la señora embajadora de Colombia en Austria, Laura Gil, a quien saludamos a esta hora. Buenos días, señora embajadora. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a toda la mesa. Señora embajadora, ¿qué significa para Colombia la aprobación de esta declaración? Te me fuiste. ¿Me podrías repetir la pregunta, por favor, Daniel? Sí, quería preguntarle qué significa para Colombia la aprobación de esta declaración. Bueno, fueron varias, ¿no? Hay un documento que es un documento oficial de corte prohibicionista donde metimos este párrafo que era el que nos importaba, porque ese párrafo, como tú bien lo dices, es un caballo de Troya que unido a la declaración de los 62 países diciendo que el régimen global de drogas fracasó, le permite a Colombia, con los países afines, convocar a la conversación que sigue de ahora en adelante, que es cómo lo reformamos. Y lo de la reducción de daños que finalmente consagra el fin del consenso de Viena en la Comisión de Estupefacientes es un logro
y creo que todavía no dimensionado en Colombia, porque lo que hicimos fue cambiar el camino de la política global de drogas. Así de simple. Esto es algo que se venía buscando, que había países que venían buscando desde hace 20 años. Embajadora, para la diplomacia internacional, ¿qué consecuencias trae el fin del Spirit, el consenso de Viena? Rompió las sesiones de la CNE recientes de Naciones Unidas. Creo que cambia la forma de trabajar en Viena, literalmente. En Ginebra y en Nueva York, las sedes de Naciones Unidas votan y nadie piensa dos veces. En Viena, los organismos que funcionan aquí no votan, se vota muy ocasionalmente, y en la Comisión de Estupefacientes nunca se había votado una resolución. Lo único que se votaban eran qué instrumentos iban en qué listas de prohibición. Eso que rompimos en la última sesión cambia la forma de trabajar, hace que se pierda el miedo a romper el consenso de Viena. ¿Qué sucedía? El consenso es una institución, literalmente una institución, y los países tienen mucho miedo de romperlo, un enorme temor a ser el primero que patee el tablero. De hecho, a mí los países me decían, si Colombia lo hace, apoyamos, pero no queremos ser los primeros en hacerlo. La razón por la cual se funcionaba con base en consenso es que como las resoluciones de la Comisión de Estupefacientes no son obligatorias jurídicamente, una resolución de consenso tiene más peso político y cuasi legal que una tomada por votación, dicen los países que defienden el consenso. Para nosotros era claro, este era el momento para hacerlo. Si no dábamos el paso en este momento, íbamos a seguir patinando, y consideramos en la embajada con el canciller Murillo de que había que realmente dar el paso. Y lo hicimos y funcionó, pero debo decir, Daniel, que lo hicimos en una resolución que era una resolución de Estados Unidos. Y la situación era muy sencilla. Colombia dijo, si no va con reducción de daños, nosotros la llevamos a votación. Y Estados Unidos tuvo que elegir, bueno, a quién, digamos, iba a haber votación, porque si no, Rusia también había amenazado que sí iba con reducción de daños, llamaban ellos. Pero como yo sabía que iba a haber votación, nos tocó, digamos, asegurarnos que esa resolución pasara. Porque lo peor que podía suceder, que esa resolución, que era muy buena, es que esa resolución no fuera a pasar. Entonces, literalmente, nos tocó a la embajada y a nuestros países afines conseguir los votos, hacer lobby por los votos. Yo organicé como si estuviera en el Congreso colombiano, más o menos, que ningún embajador podía levantarse de su silla ni para ir al baño hasta que se votara. Y bueno, así fue como conseguimos las mayorías y solo 2 países en contra. Sí, me recuerdo que como cualquier embajador del Atlántico, el embajador de Hungría se le escapó de la reunión por una vertica. Bueno, el resultado no dejó nada contento al embajador de Rusia. Permítame, embajadora, leer algunas de las cosas que ha dicho. Calificó de inaceptable la resolución. Reprochó que hubiera sido aplaudida, dijo que era, comillas, una situación terrible que difícilmente puede ser motivo de aplausos. Aseguró que Rusia sí es un país responsable, comprometido con el espíritu de Viena y una sociedad libre de drogas, y que llamó lenguaje deliberante polémico. Además, acusó a Estados Unidos de bajar el listón y de izar la bandera blanca en la guerra contra las drogas. Concluyó que la resolución es nula y sin valor. ¿Qué piensa usted del encendido discurso del embajador ruso? Sí, ahí quietico, a ver si le oímos el remate, Daniel.
Bueno, le quería dar las gracias a la señora embajadora de Colombia. Es realmente un hecho sin precedentes lo que ha sucedido en Viena. Laura Gil ha sido protagonista de este terremoto diplomático que ocupa todas las publicaciones especializadas de Europa. Muchos países están interesados en tornar al espíritu de Viena y remendar el consenso. Sin embargo, el tabú de evitar el voto fue sepultado esta Semana Santa y de ahora en adelante habrá lugar para llamar a votaciones en lugar de prorrogar una unanimidad artificial que ha impedido cambios en la política antidrogas del mundo por más de medio siglo. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Necesito un bonus track porque si alguien puede saber de Timothy es usted. ¿Qué ha podido averiguar de el señor Timothy? Ay, Julio, desde cuando se conoció la identidad de este hombre, Timothy Alan Livingston, estaba viendo cosas, como Ana lo dijo, vive en Cleveland, Ohio, aunque haya viajado por Lauderdale, es dueño allá de una casa avaluada en $400,000, no tiene antecedentes criminales, lo único que encontré fueron 11 infracciones de tránsito que van desde pasarse un semáforo en rojo hasta cruzar el límite de velocidad, tener un carro excesivamente ruidoso. También vi que tiene una lancha que se declaró en bancarrota en un momento, que tiene 4 procesos civiles. Bueno, en fin, eso es algo del señor Livingston, que es el personaje con el que deberíamos hablar. Sí. Vamos a insistir en también sus teléfonos y los de Ana. Daniel, gracias. Volverá el reporte coronel.